Deja de sufrir el síndrome del impostor siguiendo estos tres simples pero muy poderosos pasos. No tenía pensado grabar este videito, pero acabo de salir de una llamada con un nuevo cliente médico que por fuera pareciera ser que es tremendamente exitoso, capaz, potente, pero que en cuanto profundizamos en la conversación, resulta que el síndrome del impostor está muy activo y viene frenándolo para cobrar más, para delegar, para hacer crecer su clínica, y me parecía muy valioso poder compartirte estos recursos, estas herramientas que no solo las verifiqué en mí para superar algo que también he vivido, sino en la mayoría de mis clientes que llegan con este síndrome del impostor, cómo hicimos para desactivarlo y que puedan conseguir resultados que verdaderamente se merecían. Entonces, lo primero es poder identificar dos cosas. La primera es que el síndrome del impostor ha crecido mucho, se ha desarrollado mucho como concepto en los últimos años y tienes que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto porque cuando algo se vuelve tan popular, tan viral, es muy posible que uno también termina atrapado en esa narrativa que antes de ponerle un nombre, esto del síndrome del impostor, ni siquiera estaba identificado. Entonces, al estar tan popularizado, eso obviamente también genera atención, genera atracción y lleva a pensar que es ese tu problema. Entonces, por un lado, gran parte de las personas creen que tienen este síndrome del impostor cuando en realidad es otra cosa lo que les está pasando, pero como se popularizó y se volvió también una excusa para no hacer lo que efectivamente ya sabes que tenés que hacer, esta es una trampa pues común. Y otro de los problemas muy significativos es que todas las soluciones que se le dan a este supuesto síndrome del impostor son absolutamente inefectivas. No terminan de solucionarlo, sino que por el contrario lo engrandecen. Entonces, uno de los ejemplos más típicos, más clásicos, es que para resolver el síndrome del impostor, lo que tenés que hacer es sumar una nueva maestría, o un nuevo certificado, o un nuevo posgrado, o cualquier otro título que te agrande los cuadros que tenés en la espalda, como si eso fuera a solucionarlo. Y también me llegan muchísimos clientes que hicieron el posgrado y la maestría y etcétera, porque sentían que no eran suficientes y que la competencia y etcétera, y finalmente se dan cuenta de que no, de que invirtieron miles de dólares en todos estos nuevos estudios. Es verdad que algo nuevo aprendieron, pero que no termina de solucionar la verdadera razón por la cual iniciaron ese proceso educativo, que era ganar más confianza para entonces sí poder hacer algo que estaban postergando o que no se sentían capaces. Entonces, mucho cuidado en este punto, que es identificar si realmente lo que tengo es síndrome del impostor y si es así, cuál va a ser la solución que voy a tomar para esto y si lo que estoy decidiendo lo va a resolver o lo va a hacer más grande, lo va a volver peor. Porque obviamente, si ya te sentías que eras un impostor y que no valías y ahora tenés dos o tres certificados más y todavía lo seguís sintiendo, bueno, te sentís mucho peor porque invertiste un montón de dinero y no se resolvió el problema y te sentís con la frustración de no saber realmente cómo hacer para salir de acá. Entonces, habiendo detallado, esclarecido esto inicialmente, lo que me toca es pasar a los pasos exactos. El primer paso fundamental, central para poder desbloquear esto de inicio es dejar de luchar, dejar de querer cambiarlo. Esto es demasiado importante. El síndrome del impostor es un concepto que lo único que hace es mostrarte y clarificar algo que ya lo sabes, pero que por alguna razón se te olvidó y te entiendo porque nos pasa mucho todo el tiempo. Y es que siempre estamos jugando personajes, siempre estoy impostando. Impostar o ser un personaje no es algo negativo, es algo absolutamente natural. El personaje que vos estás viendo acá de Javo no es el mismo personaje que te vas a encontrar cuando me ves que voy a ver un partido de Boca con mis amigos. Obviamente no voy a estar así. Entonces, hay personajes que tampoco sería lo mismo si estoy con mi familia, que con mi pareja, que, o sea, son distintos personajes que uno pone en función a lo largo de su vida en los distintos escenarios que ocupa. Entonces, entender esto es el origen de cómo se soluciona esta función y este problema que has identificado. Porque en definitiva, el síndrome del impostor
Es algo totalmente natural, es darte cuenta que estás haciendo un personaje. Sí, bienvenido. Estás haciendo el personaje de médico, el personaje de traumatólogo, el personaje de psicólogo, de coach, de nutricionista. Es un personaje que no es el mismo que cuando sos mamá, que cuando sos papá, que cuando sos hijo, que cuando sos pareja. Son distintos personajes, distintos roles, funciones que estás ocupando según el escenario y el momento de tu vida. Entonces, lo primero y lo más importante es darte cuenta de esto, porque si ni siquiera te das cuenta de que es normal y natural actuar un personaje, ya estamos perdidos desde el inicio, porque vas a estar buscando algo que es literalmente imposible. Lo natural es actuar el personaje que te toca. Lo que es importante, paso número 2, es conectar esa actuación con tu verdadera motivación interna. La motivación interna le puedes llamar propósito, le puedes llamar, si querés en términos más espirituales, la esencia, el ser. Da lo mismo, lo importante no es la palabra, sino la conexión emocional que hay entre el personaje que efectivamente estás actuando y la razón por la cual actúas ese personaje. Entonces, en el caso de la paternidad es bien sencillo. Cuando vos te pones firme con tus hijos para que no hagan determinada actividad o para mostrarles la corrección en alguno de sus comportamientos, no lo estás haciendo por maldad ni por literalmente ninguna otra razón más que el amor hacia tu hijo. Como hay una sensación, una emoción de amor hacia tu hijo, pues te toca actuar de repente el personaje de poner límites o de marcar o de corregir o de decir que no. Es clarísimo el ejemplo, porque efectivamente ahí es donde se nota la emoción que está detrás, lo que te sostiene, lo que te lleva a tomar ese personaje, y luego el personaje toma la acción que tiene que hacer en función de esa emoción. En el trabajo es exactamente igual. Cuando se te presenta la dificultad de aumentar los precios o de delegar tareas o etcétera, es porque se produjo una desconexión entre esta emoción inicial de base y el personaje que te toca actuar. Si hay confusión en la emoción, si estás distraído de por qué elegiste la medicina, por qué elegiste la nutrición, por qué elegiste la psicología, el coaching, por qué te dedicas a sanar o a ayudar a otras personas que sanen, si ahí estás corrido, estás perdido en tu identidad, obviamente que luego el personaje va a flaquear porque no tienen dónde apoyarse y terminás creyendo que el personaje sos vos. Y ahí empiezan los problemas, en no darte cuenta que estás actuando un personaje y que ese personaje tiene una relación con tu emoción más genuina, más verdadera. Y como es un personaje, va a actuar y va a tener momentos de, como te muestro en el ejemplo de tu hijo, que te tenés que poner firme o como que estás enojado, y en realidad es un acto de amor, pero necesitas decírselo enojado, porque si no tal vez no lo entiende. Y lo mismo te va a pasar con tus pacientes o con los consultantes que pueden ser futuros pacientes o con tu equipo de trabajo o con quien sea. Entonces, entender esta relación entre que es un personaje, que el personaje tiene una conexión emocional con vos, es central para que esto, boom, se desarme y te permita ir al siguiente, al tercer paso y último, que es entrenar el personaje, entrenarlo. Tu identidad no la entrenás, más bien la descubrís, te vas dando cuenta. En algún momento te diste cuenta que te apasionaba la nutrición, los alimentos, el cambio corporal, físico y te dedicaste a eso, o que te apasiona la mente y estudias la psicología o el coaching en las organizaciones porque te gustan las empresas. Eso es tu identidad, no la creás, la descubrís. Ya estaba y te vas conociendo cada vez más a vos mismo, a vos misma y va apareciendo. Excelente, es un súper trabajo de desarrollo personal, de autoconocimiento y demás. Pero el personaje es una actuación, es un trabajo más de teatro que de identidad. Y como esto no está diferenciado, ahí empiezan absolutamente todos los problemas que luego se terminan llamando síndrome del impostor. Pero la verdad es que lo que te toca hacer es entrenar un personaje, del mismo modo que lo hacen los actores en las películas. Lo entrenan, estudian, ven cómo piensa, cómo se siente, cómo se maneja y logran dominarlo sin confundírselo con su identidad. Ellos saben que son actores y que están actuando un personaje, pero se ponen en esa piel, se ponen en esa actuación para poder ejecutarlo y que cuando uno lo vea
se vea consistente, se vea genuino, se vea real. Entonces, vamos a repasar esto porque es terriblemente importante. El paso número 1, darme cuenta que siempre estoy actuando un personaje. Entonces, que aparezca un síndrome es natural, es normal. Paso número 2, a eso que se le llama síndrome del impostor, en general es sentirme inferior, sentirme menos, sentirme que no lo merezco, que no lo valgo. Eso es porque la emoción de base está rota, está confusa. Hay un problema en la identidad respecto de por qué haces lo que haces. Esto se limpia con verdad interna. Si realmente logras conectarte emocionalmente al amor que te da sanar, ayudar a que otros sanen, colaborar, eso limpia todo, limpia absolutamente todo el terreno a nivel tal que te permite pasar al punto 3, que es que como estoy seguro que soy una persona amorosa, que quiere ayudar a que se sanen, a sanar y a compartir todo lo que sé, lo que aprendí, lo que estudié, los certificados, las maestrías, perfecto, lo que tengo que hacer es actuar y entrenar ese personaje. No, Jao, pero es que yo no sé vender. No importa, entrená el personaje de las ventas. No, es que me cuesta aumentar los precios. Bueno, entrená el personaje de un director de una clínica que genera tantos miles de dólares. No, es que se entrena como actuación, como lo mismo que cuando aprendiste a ser padre o a cualquier otra actividad, siempre fue empezar a entrenar un personaje que la primera vez era súper difícil, que la segunda vez también, que la tercera un poquito más fácil y que a medida que vas ganando horas de vuelo, de entrenamiento de ese personaje, se va volviendo más efectivo. Yo hace unos años ni de casualidad podía grabar de corrido como te estoy grabando ahora, con la espontaneidad de haber terminado una llamada y que me surgió y que dije, wow, lo quiero grabar, lo quiero compartir. Y acá lo grabo, lo suelto y lo libero de la manera más clara que me sea posible. Hace unos años no lo podía, ni me animaba a subir un video a YouTube. Y entonces a medida que vas desarrollándote el personaje, más natural se vuelve, más fluido y menos cabeza se pone. Lo cual merece ya como otro video. Pero en definitiva lo que te estoy mostrando es que el síndrome del impostor no es otra cosa que exceso de mente, de pensamiento, de preocupación por el qué dirán, por qué van a opinar, por si el video no sé qué, todo ruido, ruido mental que lo que hace es bloquear tu conexión emocional del por qué, de realmente por qué decidiste hacer esto, cuando podías trabajar de lo que fuera, decidiste estudiar, dedicarte, la nutrición, la psicología, el coaching, la odontología, lo que fuera, realmente hay tanta dedicación, tantas horas, que estoy seguro de que el origen de eso es amoroso, es de querer ayudar a los demás. Y cuando te distraes, cuando eso se pierde, es que gana el ruido de la mente y no te permite subir los videos, cobrar más caro, delegar y hacer todas las tareas que ya entendés racionalmente que es lo que toca, pero que se te bloquea y aparece este famoso síndrome del impostor. Así que espero que te sirva muchísimo todo esto que te estoy compartiendo para desarmarlo, para romperlo, para pensarte, para trabajar tu identidad, para empezar a entrenar el personaje, para poder cambiar también de escenarios de personas y que esto no solo te genere beneficio en tu trabajo, en tu profesión, sino a vos, en tu vida, que esto te clarifique la manera de inteligir las emociones. Así que, habiendo dicho esto, nada más, te leo en comentarios si te surgen dudas, preguntas y obviamente también te dejo debajo mi comunidad gratuita para directores de clínicas digitales. Si algo de todo esto que te dije te hizo sentido, créeme que tengo muchísimo más para aportarte, tanto en el desarrollo personal, en el desarrollo de tu personaje, como también en las automatizaciones y las cuestiones más técnicas de tu clínica o de tu consultorio. Y si te interesa que trabajemos juntos, también te dejo debajo el link para que puedas agendar una auditoría uno a uno conmigo sin costo. Nos vemos en el próximo video.